aquellas maquetas que hicimos para las propuestas del año que viene? Sí. ¿Cuáles eran tus propuestas? Mis propuestas eran una placas solares para la energía solar y un aparcamiento de bicicletas para que los niños no utilizaran tanto el coche. ¿Y tus propuestas cuáles eran? Mis propuestas eran un huerto ecológico para que los niños recojan verduras y también una granja para que los niños se sientan más a gusto con los animales. ¿Os acordáis cuando el año pasado hicimos los disfraces de carnaval con material reciclado? Sí, porque el tema principal de nuestra escuela era la ecología. Y algunos materiales de los que utilizamos eran las cápsulas de café, las tapas de los refrescos, las revistas, el cartón, el papel de periódico, etc. Y nosotras íbamos en el mismo grupo y hicimos un traje de hawaiana. Y el material que más utilizamos era la revista. Yo me vestí de superhéroe y el material que más utilicé eran las cápsulas de café. Y me acuerdo que en mi clase se vestían de cazavampiros, de submarinos y de superhéroes. Y nosotros hicimos los trajes con material reciclado, sino todo el colegio. Hola Carlos. ¿Te acuerdas cuando fuimos al ayuntamiento y el alcalde nos recibió con mucho cariño? Sí. Les enseñamos unas fotos al alcalde sobre nuestras maquetas. ¿Cómo queríamos que quedara en el colegio nuevo? Sí, y también unas propuestas en un papelito escritas y a ver qué les parecía, si podían aplicarlas o no. En esos papeles podían haber puesto placas solares, el huerto, la isla de reciclaje y carril bici. También pusimos las de que al alcalde le costó mucho intentar instalarlas en la nueva construcción del colegio. Hola chicas, ¿os acordáis de cómo nos recibieron en la escuela de Livorno? Sí, nos recibieron con cartones que ponía Benvenuti. Y lo mejor fue que hicimos nuevas amistades. ¿Y las canciones? Chulísimas, la mejor la de Volaré. ¿Te acuerdas, Marta? Sí, me acuerdo perfectamente. Y cuando fuimos al Museo de Ciencias Naturales a expresar nuestro proyecto, Fue súper divertido, pero para mí un poco vergonzoso. para mí no. Para mí tampoco. Y también os acordáis de cuando fuimos a visitar a la Torre de Pisa. Nos hicimos unas fotos chulísimas. Una experiencia inolvidable. Y un helado riquísimo. ¿Y la fortaleza? Cuando fuimos en barco, Sí, la verdad es que las vistas eran fantásticas. Hola, muy buenas, y os vamos a presentar cómo hicimos la falla en nuestro huerto ecológico. La hicimos con materiales reciclados como el cartón, papel de periódico, cola, etc. Fabricamos unos muñecos. Los muñecos también estaban con materiales reciclados, hechos con materiales reciclados. Y indultamos a 4 muñecos. Uno indultado por las profesoras, por los profesores, y los otros 3 por los alumnos de sexto y las profesoras de sexto. Al Ecopark y vino un chico de la Ribera a explicarnos y a enseñarnos cómo reciclar los residuos. Y también recogimos unos ordenadores de la escuela para enseñar cómo los reciclamos.
Ese mismo día fuimos a la planta fotovoltaica, que son unas placas que siguen al sol para recoger energía solar. En la hora del patio que se llama Ecocoya. Sí, pero ¿cómo va? Pues a ver, tenemos 3 contenedores. Dentro de cada contenedor pues se tiran unas cosas, la basura, pero se tira... ¿Con un orden? Sí, con un orden. ¿Pero cómo distinguís los contenedores? ¿Vais por colores o...? Vamos por colores. Hay uno que es el amarillo, otro es el verde y otro es el azul. Vale. Y luego, ¿qué hacéis? ¿Le enseñáis a los niños a dónde se tienen que tirar cada cosa para que los problemas sean mayores? Sí. Ah, vale. ¿Y lo que es por el patio qué hacéis? Pues lo recogemos y lo traemos en el contenedor que corre. Y cuando jugamos con los niños de la Alcudia para conocer su colegio un poquito más. Sí, me acuerdo. También me acuerdo que tenían, como es decir, ayuditas para hacer un colegio más ecológico. También tenía cosas que en nuestro colegio no había porque este es un colegio prefabricado. Tenían ayudas como Animales. también tenían una isla ecológica con 4 contenedores, un amarillo para plástico, un azul para el papel y cartón, uno que era gris para el orgánico y también había uno que era de color naranja para el aceite. También había un aparcamiento de bicis, un huerto escolar ecológico con plantas aromáticas y también había placas solares en el techo. Hoy nos ha visitado el alcalde y la gestora cultural de Montserrat y les deseamos que sigan nuestros proyectos. A ellos les ha parecido muy buena idea, porque gracias a nuestro esfuerzo y capacidad hemos conseguido hacer eso. Detrás de muchos intentos, hemos conseguido que la botella y la pelota funcionaran. Ahora nos vamos a Francia junto a ellos y cuando volvamos iremos a la Casa de la Cultura y les enseñaremos nuestro proyecto al municipio.